Bueno, pues buenas tardes ya casi a, a todos vosotras y vosotros y también a las personas que nos están viendo también vía online, a las que les doy un cordial saludo. Mi nombre es Ángel Raúl Ruiz Pulpón, soy de la Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Geografía, y bueno, voy a ser el moderador de esta sesión paralela 2, una sesión que tiene un total de 5 comunicaciones. Por lo menos 4 autores estamos presentes y bueno, en principio la organización me ha comentado que tenemos 10 minutos para hacer la presentación cada uno. 10 minutos, una vez que uno acabe, cuando se acabe, pues hay 2 o 3 minutos para posibles preguntas, para que la sesión sea más dinámica. Y entonces, bueno, lo más importante aquí es que intentemos ceñirnos al tiempo. A mí me toca en primer lugar intervenir, entonces tengo que dar ejemplo y ceñirme al tiempo y sobre todo no abusar de mi condición de moderador. Entonces, bueno, intentaré hacerlo en los minutos predestinados y, bueno, en cualquier pregunta pues me la decís o de todas maneras, luego al final de cada presentación hay una dirección de correo electrónico donde se pueden comentar más cosas, se pueden enviar otros documentos o se pueden hacer preguntas. Bien, pues empiezo yo con esta comunicación que ustedes tienen ahí de población y revalorización del patrimonio industrial minero, la comarca de Almadén. Está elaborada, aparte de que aparezco yo como el primer autor, también está elaborada por mis compañeros del departamento, María del Carmen Cañizares Ruiz y Manuel Antonio Serrano de la Cruz. Bien, esta es una comunicación que lo que intenta, a grandes rasgos, es intentar relacionar fenómenos de despoblación y en una zona o en un lugar, en un área con muy marcada despoblación y despoblamiento, vincularla con los esfuerzos de revalorización. En este caso, del patrimonio, que puede ser patrimonio cultural, pero en este caso es un patrimonio industrial, específicamente industrial. Y entonces, como les propongo en la siguiente diapositiva, el principal objetivo es realizar un primer acercamiento a cómo los intentos de patrimonialización que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, averiguar si de alguna manera está incidiendo sobre un cambio de tendencia demográfica, entendiendo que en el fenómeno de la despoblación y despoblamiento están interviniendo multiplicidad de factores. Obviamente, no podemos achacar la culpabilidad o darle el protagonismo estrella a un proceso de revalorización cuando la comarca lleva sufriendo un proceso de despoblación desde prácticamente 60 o 70 años. Solamente es, digamos, lo que se intenta con este trabajo es hacer una primera valoración a cómo esos esfuerzos institucionales, cómo esos esfuerzos de gobernanza colaborativa que se han llevado a cabo en los últimos 20 años, si de alguna manera ya se atisba algún comportamiento demográfico que permita decir se va por el buen camino por el tema de la patrimonialización y revalorización de los recursos endógenos, teniendo en cuenta esa cuestión. Se parte de la siguiente hipótesis, y es que estamos en una zona como la comarca de Almadén, que es representativa de muchas comarcas rurales de interior que tienen poca posibilidad de atraer inversiones exógenas, sobre todo porque están en zonas mal comunicadas y digamos que con difícil ventajas de cara a la inversión, de cara a la emprendeduría local, emprendeduría rural. Entonces, desde ese punto de vista, si intentar proponer unas medidas específicas para una ley de despoblación o intentar proponer las medidas que están haciendo el grupo de acción local que se encuentra allí, obviamente nadie va a venir, no va a venir un multimillonario, ni mucho menos, o no va a venir, o sea, no se atisba que la comarca vaya a recibir algún tipo de inversión porque, o lo voy a decir ya, pues es una comarca que está con problemas de accesibilidad, con falta de vertebración territorial y demás. Entonces, hay que poner el énfasis en los recursos endógenos, ¿no? Hay que poner el énfasis hasta qué punto esos recursos, si pueden ser elementos que refuercen la competitividad territorial. La competitividad territorial aquí se entiende como un proceso de aprendizaje de las sociedades locales en torno a unos recursos que ellos consideran propios y proyectan su identidad sobre ellos. Entonces, ¿hasta qué punto esos esfuerzos
donde esas personas se unen en torno a una idea común de territorio y en torno a una explotación minera de unas minas que llevan en funcionamiento miles de años, ¿cómo eso puede, de alguna manera, suponer alguna ventaja comparativa para el territorio? Es decir, como un elemento de resiliencia, como un elemento de adaptación. Entonces, bueno, pues ahí quedan planteadas las hipótesis. En la metodología lo que se propone, en primer lugar, es que lo que se ha hecho para patrimonializar, cuáles han sido las principales, digamos, las principales actividades que han potenciado esa identidad local, cómo se ha organizado en los colectivos sociales para poner en revalorización esto, qué labor, por ejemplo, ha tenido el Grupo de Acción Local, y luego, pues, concretamos a partir del análisis de la evolución demográfica, teniendo en cuenta el momento en que se cierra el parque, en que se cierra, perdón, la explotación minera, ¿eh? Y teniendo en cuenta también en el momento en que se empiezan a poner en patrimonio o se empieza, digamos, a vislumbrar la nueva actividad, en este caso la apertura, ahora sí, del parque minero de Almadén. Entonces, se trata de poner esa en relación, el parque minero de Almadén. Bien, el área de estudios son 8 municipios, el promedio de densidad de habitantes está por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, es un territorio que según la nomenclatura de la Unión Europea está en zonas de muy baja densidad de población, porque están por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y vemos que contiene un elemento de despoblación desde hace décadas, despoblación entendida como la pérdida efectiva de habitantes. Ya saben ustedes que cuando se habla de despoblación, se habla de despoblación y despoblamiento. La despoblación hace referencia a la pérdida cuantitativa de habitantes entre un periodo de tiempo determinado, mientras que el despoblamiento hace referencia a la influencia de esa despoblación, esa pérdida, sobre el sistema de asentamientos. Y estamos hablando sobre los núcleos que están componiendo. Por lo tanto, se habla de densidad de población. Bien, esta es una comarca que lleva perdiendo población desde hace decenios. Ahí, por ejemplo, podemos observar que en 1950 apenas superaba los 31.000 habitantes y hoy en día está en torno a los 10.000. O sea, se ha perdido realmente una población, sobre todo agravada en los años del éxodo rural, bastante significativa. En ese sentido, nunca las minas han supuesto, quiero decir, desde el año 50 hasta la actualidad, nunca han supuesto un elemento de fijación de población real, a pesar de que el pueblo y los pueblos alrededor trabajaban todos en torno a la mina. Y bien, si nosotros analizamos los sectores económicos, sí vemos que la tercerización económica ha sido una realidad, pero nos encontramos con una situación en la que hay un minifundismo empresarial bastante importante. Las iniciativas empresariales, las escasas que hay, no se encuentran interconectadas entre sí. Las actividades ganaderas, las actividades agropecuarias son las que todavía dominan en el territorio. Y luego es una zona que también tendremos ocasión de ver que se encuentra muy alejada de muchos centros de decisión. Es decir, si uno quiere ir de Ciudad Real, la capital de provincia, hacia Almadén, pues se le va a más de 1 hora y pico en llegar allí. Si hacemos un recorrido de lo que es esta parte Almadén, que está en la parte sur oriental de la provincia de Ciudad Real, y nos vamos a la otra parte noroccidental, se tardan más de 2 horas y media en llegar. O sea, que es un sitio que tiene esas dificultades en cuanto a integración y vertebración territorial. Bien, me he permitido el lujo de introducir aquí esta cartografía para que vean ustedes que nos encontramos en una zona a caballo entre las provincias de Badajoz, la provincia de Córdoba, la provincia de Ciudad Real, y es una zona pues realmente un tanto alejada de todos. Esos 8 municipios de la comarca de Almadén, hay que decir que en Castilla-La Mancha no existe una comarcalización oficial. No se ha hecho, a diferencia de otras comunidades autónomas. Entonces, la comarcalización que aquí hemos elegido es la que establece el propio Grupo de Acción Local. Es decir, es una delimitación de un grupo de desarrollo rural, donde, digamos, que el tema de la mina es lo que le otorga realmente pues, cierta homogeneidad, junto también a las actividades agropecuarias y las explotaciones de tipo familiar, de tipo directo. Bien, resultados. Nos encontramos en un lugar, las minas de Almadén, que son una de las minas más importantes del mundo, han sido dedicadas a la explotación del cinabrio, que es el mercurio. Entonces, prácticamente desde época romana se han explotado. Siempre se suele decir,
o lo decimos los que hemos ido a ver las minas de Almadén, y yo les animo a ustedes a que si pueden ir, que un fin de semana puedan ir a verlas, que es uno de los sitios o lugares que siempre alguien tiene que visitar por lo menos una vez en su vida. Porque lo que hay allí es impresionante, en el sentido de que uno solamente ve un 10% de lo que hay realmente. Es decir, la visita guiada es, tú te vistes de minero, te ponen un casco, te bajan en un ascensor con los ruidos propios de un ascensor de los años 40 que baja a la mina, pero te bajan a 80 metros, como máximo. La mina llega hasta los 400, 500 y 800 metros de profundidad. No se puede bajar por el tema de los gases. Ya saben ustedes la anécdota del canario que ponen un pájaro y si se moría no podían... Eso, la verdad, es impresionante porque uno está visitando la mina y ve cómo hay pozos, agujeros sin fin. O sea, que aquello es... Se recrean, yo creo que el Señor de los Anillos, la mina Tirith es lo más cercano. Entonces, es un elemento patrimonial de primer orden. La visita en la que pone en valor pues, todas las distintas culturas que han estado explotando las minas de Almadén, desde lo que era el Imperio Romano para hacer el vermelho, para pintar las casas, hasta lo que era el Imperio Español. Toda la plata y el oro que venía de América necesitaba amalgamarse para traerse en los barcos. Si no hubiera sido por las minas de Almadén, nosotros no hubiéramos traído oro y plata de América. Bien, pues todo eso es un patrimonio muy rico que se explica y además lo explican los mineros. Los hijos de los mineros son los que te explican todas las penas y además todos los que murieron ahí, todos los que eran condenados a trabajar en la mina de Almadén. Había 3 condenas en la Edad Moderna. Una era la cárcel, otra las galeras y otra la mina de Almadén. Y si le daban a elegir, pues decía, no, yo quiero las galeras, porque yo sé que 4 años muero. Pero en la mina de Almadén, al respirar el mercurio, pues te entraba una enfermedad que era el mal de azogue y morías con temblores en una cama, en apenas 1 año y medio. Bien, con esto quiero decir que hay un rico patrimonio, no solamente material, todo lo que tiene que ver con lo que es la mina y sus utensilios, sino sobre todo inmaterial. Es decir, todo el sufrimiento, todo el saber hacer, toda la identidad local de la comarca están reflejados en la mina de Almadén. Es un ejemplo de gobernanza colaborativa en el sentido de que desde época temprana, los años 80, en los años 90 y más ahora en este siglo, ha habido un esfuerzo muy importante por revalorizar por parte de los líderes locales, por parte de los poderes locales, de intentar dinamizarlo, de intentar protegerlo y de intentar musealizarlo. ¿Por qué? Las minas de Almadén se tuvieron que cerrar por una cuestión ambiental. El mercurio pues, es muy contaminante, entonces habría que buscar, ser imaginativos, habría que buscar una nueva alternativa económica al cierre de la mina. Y entonces, pues se crea el parque minero, lo musealizamos y lo proponemos para las actividades turísticas. Fíjense, es una buena oportunidad para poder atraer visitantes y para poder vislumbrar hasta qué punto se ha crecido en población o no lo es. Bueno, pues a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de ese esfuerzo local, cohesionado en torno a una idea y en torno a proyectar tu identidad local y para atraer a habitantes en un sitio que, repito, es único, no ha habido ningún tipo de recuperación demográfica, ni a nivel comarcal, en los pueblos que están alrededor, ni tampoco a nivel local. Es decir, concretamente en el núcleo de Almadén, que es el que tiene el parque minero. Almadén tiene en torno a 5.000 habitantes. O sea, es un núcleo que quizá pueda servir de centro de servicios para la comarca, pero están decreciendo en población de una forma constante, decreciendo. Por lo tanto, una vez que eso se ha observado que la patrimonialización ha sido muy interesante, ha habido una movilización por parte de los actores locales y que se ponen en explotación unas minas con un valor patrimonial mundial, esto sigue para abajo. Y eso cunde pues, en el desánimo de las personas que viven en esta comarca. ¿Por qué? Porque están muy lejos de todo, porque se sienten lejanas de la toma de decisiones, el parque minero está muy bonito pero no recibe las ayudas necesarias en promoción, en gestión y demás. Y esto lo podemos entroncar con una discusión mucho más amplia, es decir, con lo que se viene estudiando por parte de Pinasi y otros autores, esa referencia está mal en 2020, con los lugares patrimonio, es decir, procesos de identificación local directamente con un recurso que se encontraba improductivo o que hay que redactarlo, repensarlo y volverlo a pensar. Y es un esfuerzo de competitividad, pero a pesar de todo eso, no hay recuperación. Entonces, la discusión temática nos obliga, yo creo, que a detenernos, ver el territorio, hacer un análisis detallado y expresar que hay unos factores estructurales que están frenando el desarrollo de la comarca y que la revalorización cultural sí es importante, pero no tiene que ser el único elemento. A lo mejor lo vemos como una cuestión ya complementaria. Vamos primero a comunicarlo bien.
Que el trazado de la 43 pase por la comarca de Almadén, por ejemplo, la autovía. Eso sería un elemento para reactivar. Ayuda a emprendedores, formación, etcétera. Es decir, todas las recetas que se pueden aplicar al tema de la despoblación, pero teniendo en cuenta que estamos en un territorio muy desestructurado, estamos en un territorio poco vertebrado y estamos en un territorio bastante mal comunicado. Y ya para terminar, es evidente que la protección, conservación y correcta gestión de los recursos es un factor que dinamiza y en el caso de Almadén ha habido un esfuerzo de concienciación y de preservación de esos valores, pero no es suficiente. Hay que hacer más cosas en el territorio. Hay que hacer más cosas o, como dicen ellos, no, si la comarca ya está perdida, ¿no? Hay una asociación que es la Asociación de los Forzados. Los forzados eran los antiguos presos que estaban condenados a no ver la luz del sol, iban por subterráneos, pasillos subterráneos, recorriendo 1 kilómetro con una vela desde la cárcel, con una argolla en el cuello, hasta la mina, y morían en 2 años, ¿no? Esos eran los forzados, que eso también es patrimonio inmaterial. Bien, pues ahí se dice que la comarca pues, está olvidada, que no se les hace caso y demás. Por lo tanto, yo creo que para seguir con esta línea de estudio, que es bastante interesante, la de poner en valor los recursos territoriales, en este caso patrimoniales, culturales, pues hay que, digamos, asentar el análisis en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, los desafíos y oportunidades perdidas en la comarca, los trabajos a pie de campo, que se les pregunte a las personas o a los colectivos cómo pueden valorar, en este caso, la imagen del parque minero. El parque minero, que es, ya digo, el único problema que tiene, tiene varios, pero uno de los problemas es que está muy lejos de todo. O sea, uno tiene que reservar un sitio concreto para dormir allí porque está muy lejos, tienes que pernoctar y tal. Las oportunidades de desarrollo territorial que supondría el reforzamiento del patrimonio a nivel formativo y cultural y sobre todo, pues detectar qué es lo que está fallando. ¿Por qué cuando uno entrevista a los responsables del parque minero todos son quejas? No tenemos apoyo de la Diputación, no tenemos apoyo de la Junta de Comunidades, estamos aquí olvidados, lo de la 43 parece que se olvida, seguimos perdiendo población, Almadenejos no se rehace, o sea que yo creo que también hay que poner el foco sobre qué es lo que está pasando de forma determinada en ese lugar. Y nada más, decirles que estos se insertan varios proyectos y que ahí tienen nuestra dirección de correo electrónico para plantear cualquier pregunta o también preguntas que puedan surgir ahora mismo. Tenemos un par de minutos para poderlas abordar. Pues yo, por ejemplo, me gustaría saber, aunque sí que incluso que todo el trabajo de los colectivos, pero tampoco tenemos un crecimiento a nivel empresarial, aunque se hacen una o dos empresas alrededor de ese parque minero, ¿no? Ha habido cosas cualitativas muy interesantes. Hay una cooperativa de mujeres rurales que hace quesos, que son los quesos de Guadalmez, que han recibido el premio al mejor queso de Castilla-La Mancha. O sea, hay cosas que, con el apoyo del Grupo de Acción Local, digamos que han resurgido. Y luego hay muchas empresas agroalimentarias, tipo aceite, para hacer aceite con la indicación protegida y tal y cual. Pero no hay, digamos, no, aparte no se ha hecho el estudio, porque eso hay que hacerlo, pero es por la impresión que yo tengo cuando visito la comarca. Los negocios son pues un taller mecánico, la tienda de comestibles. No hay empresas específicas vinculadas al turismo. Yo voy a ver las minas, voy a ver tal, y luego compro el queso. Pero no hay tiendas vinculadas al patrimonio minero. ¿Por qué? Porque la mina allí se ve como algo negativo. Vamos a ver, ha muerto mucha gente de la comarca de la mina. Entonces, bueno, lo ha reconvertido porque es una forma de intentar darle una alternativa económica distinta. Pero nadie hace una tienda de la mina, porque la mina, si la impresión, tú la que tienes de fuera es distinta, porque nunca has visto una mina. Pero la mina es la muerte. Sí, pero que no hay una patrimonio industrial para explotarlo últimamente, ya sea en cualquier tipo de negocio. No, ha habido los intentos que ha habido por parte aparece en la comunicación, la empresa Mayasa, que es la que se encargó de patrimonializar, todo eso viene bastante bien explicado, pero no les es rentable. No están llegando visitantes.
pequeños, de 200 y pico habitantes, pero el ingrediente ha sido que en pocos años ha pasado de estar en la depresión hasta la ilusión. Entonces es algo que de repente la escuela no se pierde, que se empiezan a hacer negocios, etc. Entonces, no estoy hablando de pueblos significativos, de 200 y poco habitantes en medio de la sierra de Perú. Me parece que el mecanismo de cambio es 2, 3 personas que de repente mueren efectivamente. No se sabe cómo los 2 primeros años los tratan como los propios vecinos, pero al tercero están haciendo. Es la importancia de los líderes rurales. Los líderes. Y no solamente el líder que sea de tipo económico, sino también un líder que, digamos, que dinamice social y culturalmente a partir de unos recursos o a partir de la gente que hay. O sea, es importantísimo. La emprendeduría es sí, es muy importante, pero que haya personas con ese... Ellos lo han tenido en parte, pero desde el punto de vista sociocultural. Claro, intentar dinamizar esto, porque esto se nos hunde. De hecho, la Universidad de Castilla-La Mancha tiene campus en Almadén, porque se ofrece la Escuela de Ingenieros de Minas, que creo que es la más antigua de España, si no recuerdo mal, y la única creo que hay. Solamente se forman ingenieros de minas en Almadén. Y claro, porque tienen pocos alumnos, la quisieron cerrar. Toda la comarca se protestó. O sea que culturalmente hay algo ahí, pero están muy lejos de todo, quien invierte en un sitio que está tan lejos y cunde un poco el desánimo, porque están viendo que no lo consiguen. Muy bien, más que si no había, no hay una recuperación, pero no hay total una política mayor de todas las iniciativas, igual si pudiera haber eso, no hubiera Es difícil de saberlo, pero viendo el comportamiento demográfico de sus municipios un poquito más al norte o los que están un poquito más hacia el este, yo creo que hubiera habido, parque o no, la dinámica es negativa. Es decir, si los que hay, gente joven en edad reproductiva, se va a Ciudad Real, la capital, o se va a Madrid, o a Valencia, que Comunidad Valenciana, que son los destinos prioritarios de esa zona, si se van y encima no llega población de inmigrante, porque al resto de municipios de Castilla-La Mancha sí que ha llegado una población de inmigrante que ha revitalizado, entonces tienes la ecuación. Que si no hay jóvenes, tenemos un 35% de viejos, y resulta que los jóvenes que hay se van y no vienen población de fuera, está. No hace falta hacer muchas proyecciones. Tú vas a tener una dinámica negativa. Entonces, los municipios que están alrededor, digamos que han priorizado el tema cinegético, la caza. De hecho, los duques de Edimburgo y esta gente iba a cazar allí y tienen ahí una economía muy estacional, pero han perdido población. Es difícil de prever qué hubiera pasado si el parque no se hubiera abierto. Yo creo que el comportamiento hubiera sido exactamente igual que el de sus vecinos. Sí. La acción que adoptó esta zona históricamente fue a raíz de la mina, a causa de la mina empezando vinculada a un viviendo, a un castigo, a una que eso puede ser un caso histórico, ¿no? O era a pesar de la mina de aplicación, no fue a causa de la porque igual, a ver, estas cosas, ¿sabes? Al parecer, no fue, los motivos por los que en aquellas zonas se ponen ese tipo de se viven de una forma que va un poco Hay que concretar según en qué etapa. Es decir, en la Edad Moderna, los trabajadores de la mina eran presos. La comarca siempre ha estado con actividades agropecuarias. Luego, cuando el municipio cercano entre comillas, de Puerto Llano, porque está más o menos casi una hora, explotó las pizarras bituminosas y demás, digamos que sí que en Puerto Llano sí que hubo un desplazamiento migratorio muy importante, sobre todo desde 1910 a 1920. Y las minas, digamos que servían como complemento. Porque las minas las arrendaron unos banqueros alemanes, que eran los Fugger, que eran los que financiaron la campaña electoral de Carlos V para ser emperador de Europa, ¿no? Y llegaron con sus administradores y tal, y se instalaron en Almagro.
Pero esas minas, digamos que el flujo poblacional era muy tenue. Era sobre todo pues, explotados por mano de obra, voy a decir esclava, pero no eran presos porque eran bastante duros de ahí. ¿Qué pasa? Que la mina, al fin y al cabo, era un modo de vida para los habitantes del lugar y Almadén es el núcleo con mayor demografía respecto a su alrededor. Entonces, la explotación minera sí que ha jugado un papel a lo largo de la historia como retención de la población local, sobre todo de Almadén y almadenejos. Y perdona que me pase de tiempo, pero en el siglo XVIII hubo un incendio en la mina y tardaron 4 años en apagarlo. ¿Y a qué se dedicó la gente que estaba 4 años sin trabajar? Se fueron a Almadenejos y Almadén y a hacer plaza de toros. En Almadenejos hicieron la muralla y en Almadén hicieron la plaza de toros hexagonal. Quiere decir que había una población local que trabajaba en las minas una vez que ya se acabó el tema de los presos y todas estas cosas. Pero no ha habido grandes flujos poblacionales y migratorios hacia estas zonas, sobre todo porque es un trabajo muy duro. Entonces, era algo mucho más localizado, pero desde desde 1920 Almadén estaría perdiendo población. O sea, que a pesar que estaba la mina, la seguía manteniendo hasta que por motivos ambientales dictaron.